Vale, y ante una obra mal ejecutada por una constructora, ¿qué responsabilidad tiene? Imagínate que me hacen una obra fatal en casa, quedó mal ejecutada y ahora quiero reclamar al constructor. ¿Cómo haría en este caso? ¿Cuáles son los típicos problemas que te sueles encontrar en obras mal ejecutadas? Paramentos verticales, lo que son las paredes, problemas en conexiones con tuberías, lo que es fontanería o problemas eléctricos. ¿Qué plazos tengo para reclamar si hay una obra mal ejecutada? Lo que nos marca la ley, el artículo 1484 del Código Civil, es que tenemos 6 meses para reclamar los vicios ocultos. El papel del perito es fundamental, porque según tenemos en el sistema judicial español, el trabajo del perito es el que justifica la cantidad a reclamar. De una parte, en este caso el usuario, hacia la empresa que ha realizado la construcción o la reforma. Hoy estoy aquí con Pedro Doctor, un perito especialista en inmobiliaria, en defectos de obra, en reclamaciones de vicios ocultos, que nos va a contar un poco en qué consiste su trabajo, su día a día como perito, qué opciones laborales hay e incluso nos va a dar unos tips por si queremos empezar a trabajar en este sector de peritación de inmobiliaria. Bienvenido, Pedro. Gracias, Román. Vamos a empezar a darte la lata con una serie de preguntas y nada, espero que os guste mucho esta entrevista. Seguro, sobre todo intentar ayudar a los profesionales que están empezando en este sector. Imagínate que me hacen una obra fatal en casa, quedó mal ejecutada y ahora quiero reclamar al constructor. ¿Cómo haría en este caso? El primer paso es contratar a un perito especialista en edificación. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es valorar los trabajos que están mal realizados. A partir de ese informe que realiza este profesional, tú vas a poder o bien mediar con la empresa de reforma para justificar que están sus trabajos mal hechos, o bien facilitárselo a un abogado y un procurador para que presenten la demanda en los juzgados. Vale, que se podría iniciar una fase de reclamación sin entrar en los juzgados con un informe pericial. Eso es. Al final el informe pericial y el perito que realiza este informe está basado también en que las dos partes lleguen a entendimiento después del problema que han tenido. Está claro que con el informe vamos a justificar que hay un trabajo mal realizado que tiene que subsanarse. Imagínate que me realiza una obra en casa y quedó mal ejecutada. ¿Cuál sería ahora el procedimiento si quiero reclamar? El primer paso es contratar un perito especialista en edificación que valore los trabajos que están mal realizados y a partir de ahí expida un informe judicial. Una vez que tenemos ese informe nos va a servir para llegar a entendimiento entre las partes o bien facilitárselo a un abogado y un procurador para que presenten la demanda pertinente. Vale, que muchas veces incluso sin cuestión de plantear demandas o ir a juzgados se puede llegar a acuerdos entre las partes si claramente es un defecto de una obra, se justifica técnicamente por un perito. Tenemos que tener claro que al final una obra es un acuerdo entre las partes y que tenemos que justificar a través del informe de este perito que lo realiza el que hay un trabajo mal realizado que debe corregirse. Vale, y bajo tu experiencia, ¿cuáles son los típicos problemas que te sueles encontrar en obras mal ejecutadas? Como perito especialista en edificación, lo primero que tenemos que fijarnos es las cosas más obvias, defectos en paramentos verticales, lo que son las paredes, problemas en conexiones con tuberías, lo que es fontanería, o problemas eléctricos, cuadros mal instalados o que no cumplan la normativa. A partir de ahí, lo que tenemos es que valorar cada partida y justificarla en base a lo que es el coste de reparación que tendrían, ponerlo a funcionar de forma correcta y con respecto a lo que es el presupuesto que ha aportado la empresa que ha hecho la reforma. Vale, es habitual que te encuentres, por ejemplo, humedades, que te encuentres pinturas mal aplicadas, pavimentos mal colocados. Eso es. Hay casos muy obvios, ¿no?, que incluso cualquiera podría detectarlos, pero ahí es la función del perito especialista en edificación el que sepa detectar, por ejemplo, una pintura que tiene churretones, que está claro que está mal aplicada o es un producto de mala calidad, o en algunas partes de aislamiento o alicatados en las zonas de baños en las que se ve que el producto no está realmente bien instalado. Vale, y ante una obra mal ejecutada por una constructora, ¿qué responsabilidad tiene? El perito especialista en edificación lo primero que tiene que gestionar y recibir es la documentación de todo el proceso de obra. ¿Qué es la documentación? Lo primero, que la empresa de reformas tenga su seguro de responsabilidad civil en vigor, que haya un contrato firmado por las partes y que haya una justificación de pagos. A partir de ahí, nosotros lo que hacemos es justificarlo en el informe y prepararlo ¿para qué? Para que en caso de que no se llegue a acuerdo entre las partes se pueda presentar la demanda y ya no solamente se menciona a la empresa que ha realizado la reforma, sino también al seguro de responsabilidad civil que puede tener una responsabilidad. ¿A cuánto tiempo se va esta responsabilidad de la empresa? ¿Hay una reparación? ¿Durante cuánto tiempo me dura un poco la garantía o hasta cuándo puedo reclamar todo eso? El artículo 1484 del Código Civil, en el que se mencionan que lo que son las reformas
reformas en viviendas de segunda mano tienen una garantía de vicios ocultos de 6 meses y en obra nueva de hasta 2 años. Es importante que los informes periciales, que el perito que vaya a realizar la inspección, lo haga en el momento más rápido cuando hayamos detectado el defecto. Imagínate que hago esta reforma en casa, que hago una reforma en casa. ¿Qué plazos tengo para reclamar si hay una obra mal ejecutada? Lo primero es que cuanto antes detectemos y antes contratemos al perito especialista en edificación para que valore esos daños, mejor que mejor. Lo que nos marca la ley, el artículo 1484 del Código Civil, es que tenemos 6 meses para reclamar los vicios ocultos. Es importante hacer un matiz con respecto a la obra. Si la obra toca aspectos estructurales o se realiza en lo que es una reforma integral, tendríamos hasta el plazo de 1 año, que es equivalente al de obra nueva. Iba a preguntarte justo eso, que si yo compro una casa nueva, una obra nueva, ¿qué garantía me tienen que dar sobre esa casa? Bien, aquí hay 2 trabajos que hace el perito especialista en edificación. El primero de ellos, el acompañamiento en la entrega de llaves o los defectos iniciales, ¿no? En el que podemos hacer la misma inspección que hacemos como particular cuando nos dan nuestra vivienda, hacerlo con un profesional, con un perito especialista que justifique los daños y tengamos ese acta. Por otro lado, tenemos 1 año para los vicios ocultos que puedan aparecer en la obra nueva. Ahora, imagínate que yo compro una casa de segunda mano y me doy cuenta al mes siguiente que por lluvias hay filtraciones o que tengo parte de la estructura rota. ¿Qué garantía tengo yo si compro una casa de segunda mano? Ese es el ejemplo más habitual que nos encontramos los peritos especialistas en edificación. Durante los 6 primeros meses tenemos la posibilidad de hacer el informe y de reclamar de forma legal los daños que aparezcan por vicios ocultos. Tenemos que tener en cuenta, pese a que se habla de cuerpo cierto cuando tenemos una vivienda, porque hemos hecho una inspección, que hay muchas cosas que no se pueden comprobar hasta que se están habitando en ellas. Ejemplo de humedades, ejemplo de problemas eléctricos o ejemplos de tejado, que hasta que no se llueve no se puede ver realmente en qué estado está. Supongamos que haya hecho una reforma en casa. ¿Qué garantía, qué plazos de garantía me tienen que dar para esa reforma que me hicieron? En base a lo que indica el artículo 1484 del Código Civil, tenemos que tener en cuenta que desde que se termina la reforma, tenemos 6 meses para la reclamación de vicios ocultos. Esto cambia en caso de que la reforma sea una reforma integral o afecte a las estructuras, porque pasaríamos a tener un periodo de 1 año para poder reclamar esos vicios ocultos. Y ahora supongamos que yo compro una casa nueva, una obra nueva, y directamente pues no sé si la obra va a estar bien ejecutada, si tuvo algún problema, si va a tener garantía. ¿Qué plazos tenemos y qué recomendaciones darías para estos casos? En estos casos, el perito especialista en edificación tiene 2 trabajos o 2 inspecciones que hacer. La primera de ellas, el acompañamiento en la entrega de llaves o previa a la entrega de llaves. Es la misma inspección que hacemos de defectos una vez que nos dan nuestra vivienda, poder hacerlo con un profesional que acredite los defectos que se localicen. Y por otro lado, tenemos hasta 1 año para reclamar esos vicios ocultos que hayan defectos de obra nueva. ¿Por qué? Porque aunque todas las viviendas se hace con una inspección, hasta que no estás habitando en ella no puedes ver defectos, por ejemplo, con problemas de humedades o temas eléctricos o incluso temas de calefacción, ¿no? Que hasta que no nos dan los boletines no podemos usarlo. Y supuesto caso, en vez de una obra nueva, que compro una casa de segunda mano. Me compro una casa de segunda mano y al mes siguiente tenemos filtraciones porque hubo unas lluvias y ahora vemos que entra agua por el tejado o vemos que hay humedades en paredes. ¿Todo esto tiene algún tipo de garantía? Sí. Es el trabajo o uno de los trabajos más habituales que los peritos especialistas en edificación tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos hasta 6 meses para poder reclamar los defectos que localicemos. Siempre es importante que la inspección pericial o que el perito vaya cuanto antes detectemos los defectos mejor. ¿Por qué? Porque es una forma de acreditar que no ha pasado tiempo innecesario y que se han visto los defectos localizados. Otro supuesto caso, compré esa misma casa y no vamos a hablar de la casa en sí. Tiene unos electrodomésticos, tiene una lavadora, una nevera y esto está en mal estado. ¿Sabes si tienen garantía? Habría que comprobar si esos electrodomésticos forman parte del contrato de compraventas o se han especificado en el contrato de arras que hay que incluir. En caso de que estuvieran incluidos, efectivamente tienen que tener una garantía exacta de cualquier objeto de segunda mano. En este caso serían los 6 meses. En caso de que no estuvieran figurados, no sería recomendable añadirlos al informe pericial. ¿Por qué? Porque desvirtuaríamos el trabajo de los defectos reales que se pueden reclamar. En todos estos problemas de obras mal ejecutadas, de ventas en mal estado, tanto sean nuevo como sea de segunda mano, ¿qué importancia tiene el papel del perito aquí? El papel del perito es fundamental, porque según tenemos el sistema judicial español, el trabajo del perito es el que justifica la cantidad a reclamar o la reclamación de cantidades que pueda haber de una parte, en este caso el usuario, hacia la empresa que ha realizado la construcción o la reforma. Entonces, insisto mucho en que el perito tiene que ser una persona cualificada, no solamente que tenga estudios superiores o los estudios requeridos que se marque legalmente para ejercer como perito, sino también una formación
información específica que le haga ver de forma ágil los defectos una vez que realiza una reforma, una visita de una obra. ¿A qué perito tendríamos que recurrir si nos encontramos una obra mal ejecutada, si tenemos unos vicios ocultos en una casa, digamos, estafas en ventas, en compraventas? ¿A qué perito hay que recurrir para estos casos? El perito es el especialista en edificación, independientemente de los estudios que pueda tener. Estamos hablando de un profesional que, además de tener unos conocimientos técnicos necesarios, ha tenido una experiencia en trabajos o ha tenido una formación específica que le ayuda a detectar o que le sirve para detectar los defectos que se ven en la reforma mal ejecutada. Insisto mucho en que la formación en este caso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuantos más ejemplos y más casuística tengas de errores habituales que pueda haber en reformas o en viviendas de obra nueva, mejor vas a realizar el trabajo pericial, que en caso de que haga falta es el que se presenta al juzgado para presentar la demanda. ¿Quién puede ser perito inmobiliario? ¿Qué requisitos hay? ¿Cómo puedes formarte para esto? Paso fundamental, es importante entender que hay que tener un conocimiento en reformas y en viviendas de obra nueva. Hay profesionales que han trabajado como jefes de obra, encargados de obra en empresas de construcción, que realizan un trabajo muy efectivo. En este caso, de un tiempo a esta parte, los cursos específicos para peritos especialistas en edificación, de forma muy adaptada y muy específica, consiguen obtener el resultado para que esa persona tenga esa capacidad y ese conocimiento de realizar los informes de la forma más correcta y ágil. Por ejemplo, una persona relacionada con construcción se le adaptaría un curso de este estilo para poder peritar, y por ejemplo una persona que se dedique a inmobiliaria, por ejemplo. Sería el mismo caso. Dentro de lo que son los peritos especialistas en edificación hay una formación más específica basada en tasaciones y en valoraciones inmobiliarias y otra más concreta o más enfocada a los defectos de reformas o de obra nueva mal ejecutada. Igualmente, las dos formas, es importante mencionar que la formación específica dentro de las dos áreas es lo que va a hacer de este profesional un buen perito para realizar esos informes. Vale, ¿y cuáles son las funciones de un perito especialista en inmobiliaria? ¿Cuáles son los trabajos más comunes? El primer trabajo, el más habitual, es hacer una valoración comercial. Importante distinguir estas valoraciones comerciales profesionales de las valoraciones que alguna empresa relacionada o que tenga un interés pudiera realizar. El perito siempre tiene que ser objetivo en su trabajo, por lo tanto, considerar que una valoración inmobiliaria la puede realizar una empresa que se dedica a comercializar inmuebles, en este caso una inmobiliaria, pues no deja muy clara la objetividad. En este caso, el perito especialista en tasaciones inmobiliarias va a dejar claro que su valoración de ese inmueble, de esa parcela, de ese edificio, de esa nave industrial, está realizada de la forma más objetiva y manteniendo totalmente la distancia con la valoración que realiza. Imagínate, una persona realiza el curso de perito relacionado con inmobiliaria. ¿Qué salidas profesionales tiene? Bueno, estamos viviendo un boom con muchísimas salidas y muchísimas necesidades profesionales. ¿Por qué? Porque el informe pericial es el primer paso para valorar que un trabajo está mal hecho y la cantidad económica que tendría que reclamarse en este caso. El primer paso, en una zona en concreto en donde resida este futuro perito, este futuro profesional, sería dirigirse a los abogados y administradores de fincas que hay en la zona. ¿Por qué? Porque son consumidores necesarios del trabajo pericial. Con esto no quiero decir que se mantenga una relación profesional entre las partes, siempre el perito tiene que ser objetivo, pero sí que si tú realizas un buen trabajo y tienes una formación específica que acredite tus informes, vas a tener muchas solicitudes por parte de los abogados y administradores de fincas de tu zona de actuación. Vale, ¿se te viene ahora a la cabeza alguna obra mal ejecutada, algún trabajo que llame la atención en tu actividad como perito? Sí, en concreto la semana pasada vamos a hablar de dos casos. El primero de ellos es un defecto de vicios ocultos. Es una vivienda de unos chalés unifamiliares en la zona de Cuenca, en el que al comprar la vivienda, que es una obra usada, es una vivienda de segunda mano, el propietario no indica que la vivienda tiene un problema de tejas en uno de los laterales del tejado. ¿Qué es lo que ocurre? Que con las primeras lluvias, después de las 3 semanas que habían escriturado y habían tenido la vivienda, los nuevos propietarios detectan que hay una serie de humedades que aparecen por la fachada. Cuando nosotros realizamos nuestra visita y nuestra inspección, vemos que se ha repintado en la zona interior. Por lo tanto, tenemos ese indicio y tenemos esa prueba de que esto ya existía anteriormente y que el propietario anterior, en este caso el vendedor, no ha informado a la parte compradora. Sí, además en este caso se puede demostrar mala fe, que incluso se pinta para ocultar antes de la venta. Correcto. En concreto, nosotros en el informe especificamos que justo un mes aproximadamente, o sea, con cierta proximidad, se habían realizado varias capas de pintura, por lo que habíamos podido detectar. ¿Y alguno más que hayas tenido así que llame la atención? Sí, en concreto hace 2 semanas, en un ejemplo de obra nueva, realizamos una inspección
y el compañero, el técnico que realizó la inspección, detectó en la vivienda de obra nueva que la instalación de aerotermia no estaba bien montada. ¿Qué es lo que ocurre? Que como en este momento ya no hacía frío, ya no tenían que usarla hasta que llegara el periodo estival, que hiciera más calor para usar la parte de frío, y se indicó en el informe de defecto de obra nueva que la instalación de aerotermia no podía ser usada y por tanto debía repararse con la mayor celeridad posible. Vale, no sé si en vuestro caso, ¿no? En mi caso que soy perito de automóviles, vemos que hoy en día hay una cantidad de estafas, de bajar kilómetros, de intentar ocultar, de engañar en procesos de compraventa. ¿Es tan habitual? ¿Encontráis todo esto en inmobiliaria? Estamos viviendo un boom importante, sobre todo con lo que es las ventas de segunda mano de este tipo de inspecciones, en las que se necesita un perito especializado en edificación para que valore y justifique todos estos defectos que están mal realizados. Podría decirte que nosotros en el despacho aproximadamente hacemos unos 15-20 informes mensuales de defectos que van desde reformas mal ejecutadas, como el simple hecho de una instalación de un baño con un alicatado que no esté correcto, hasta en la propia venta de inmuebles de segunda mano, en el que no se informa algo tan sencillo como que hay goteras debajo de un techo, que es algo súper importante a la hora de hacer una venta. Vale, entonces en vuestra especialidad es muy similar a nosotros como automóviles, porque nosotros trabajamos antes de que se compre un coche, acompañamos al cliente a verificar el vehículo y vemos si hay algún tipo de desperfecto oculto, para prevenir un poco el hecho de que aparezcan esos vicios ocultos desde que se compra el coche. Y también trabajamos posteriormente desde que aparece una avería, bien por vicios ocultos o porque un profesional trató de ocultar algo o porque hubo bajada de kilómetros. En vuestro caso es muy similar, podéis acompañar previamente a la compra o desde que surge el problema. Me gustaría recalcar mucho que la salida de perito profesional especializado en edificación es muy amplia, desde relación o solicitudes que hagan abogados, administradores o las propias inmobiliarias, hasta los propios particulares que te pidan que les hagas ese acompañamiento previo. Es importante, sobre todo, marcar la objetividad. El perito tiene que tener un conocimiento importante de los defectos que puede ver y de la casuística que se puede encontrar. ¿Para qué? Para hacer los informes lo más objetivos posibles y aclarando y localizando la mayor posibilidad de efectos posibles, tanto la persona que le contrata, el solicitante, como la otra parte, no se vean afectados. Me imagino que puede darse casos en que ya directamente el vendedor sea el que os contrate para certificar un estado de su casa. Eso es, y además ese tipo de solicitudes que nos contratan los vendedores o las personas que quieren vender su casa con todas las garantías, es un paso previo que es muy importante, además concienciarse que es algo bueno. Es un servicio muy económico, se trabaja, en la mayoría de despachos se trabaja con presupuesto cerrado y lo que está garantizando ese vendedor es que no existen vicios ocultos y si existen defectos que haya que subsanar, se especifican en el contrato de venta, el contrato de arras a la parte compradora. Sí, porque al final lo que le sirve esto al vendedor es para cubrirse un poco, curarse en salud de que mañana no llegue alguien reclamando defectos que puedan ser pues de casualidad o una rotura por un mal uso de la casa, de la vivienda. Correcto. Tenemos que tener en cuenta que la picaresca existe entre las dos partes. No solamente es el vendedor el que quiere ocultar o el que puede ocultar algún defecto de su vivienda, sino que el propio comprador, aunque le hayan indicado que hay un defecto que haya que subsanar, posteriormente considere que lo puede reclamar. Entonces, nosotros siempre recomendamos que si vas a vender una vivienda, vas a vender un local, vas a vender una nave industrial y tiene una serie de defectos, que realices un informe pericial que valore, que cuantifique el coste de reparación de esos defectos. ¿Para qué? Para que la parte compradora no pueda reclamarte o no pueda decirte que no se lo has indicado antes de la venta. Como caso real más reciente y me parece bastante ilustrativo, el caso de Xavier. Para aquellos peritos en edificación que están muy habituados a hacer peritajes en viviendas de particulares, en lo que es residencial, en este caso Xavier tenía un local en el que había realizado una obra de un valor importante en un local destinado a restauración de 400 metros cuadrados. En el transcurso del informe pericial, nosotros al pedir la documentación a la empresa de reformas detectamos que solamente tiene contratado 3 trabajadores, cuando allí en esa reforma han trabajado en torno a 8 o 9 profesionales diariamente. Al pedirle la información, esa documentación al reformista, vemos que no la tiene en regla y que ni siquiera tiene un libro de subcontratación, que es obligatorio para estos casos.
gastos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos trabajos que no están bien realizados, en concreto en una instalación de calefacción que ha tenido que subsanarse y ha tenido que repararse por valor de 6.800 euros, ha sido un beneficio, un descuento que ha tenido Xavier, que es la persona que nos ha contratado, porque no le ha pagado ese importe al reformista, que se lo ha tenido que descontar de la factura final. Por lo tanto, hemos conseguido dos cosas. Por un lado, como peritos, somos objetivos en este procedimiento y no participamos en el lucro. Por lo tanto, el contratarnos es una inversión y es una tranquilidad incluso para ambas partes. Y por otro lado, esos defectos que están mal realizados se terminan descontando y no hace falta llegar a juicio. La verdad que sin duda contratar un perito en estos casos sería una inversión. ¿Qué te parece si preparamos un evento formativo, un webinar de un par de horas para toda la gente que sea relacionada del sector de la construcción, inmobiliaria o incluso peritos que sean de otras ramas como puede ser automóviles, puedan iniciarse a esto de la peritación de inmobiliaria? Me parece estupendo y además es una forma de ampliar los servicios que como perito estén realizando otros profesionales y amplíen su cartera con peritajes de edificación. Genial, pues vamos a preparar entonces fecha, informaremos en la parte de abajo de este vídeo y definimos esa formación y vamos informando. Perfecto, Román. Pues muchas encantado. gracias, encantado. Gracias.